Bueno, los ponentes de esta ponencia va a ser cargo de Sonia Cristori, Ismael Suárez y Javier Silva. Javier Silva, bueno, te hago pase para que nos comentes un poquito más de qué trata este webinar y el por qué. Gracias, muchas gracias, Yomi, por la presentación. Gracias a todos también los que han asistido a este webinar. Gracias también acá a nuestro equipo, a Ismael, a Sonia, que bueno, también nos acompañan esta noche para poder comentar algo que yo creo que es importante. Justo estamos al cierre ya de este 2025, ya vamos a pasar al 2026 y siempre es importante hacer un stop para poder ver qué es lo que hemos hecho, pensar si de repente si hemos logrado lo que hemos logrado, por qué no lo hemos logrado. Entonces para nosotros es súper importante darle dirección al mundo, como dice nuestro propósito, y parte de eso también es detenernos para dejar de hacer y empezar un poco a hacer esta reflexión. De hecho, lo voy a transformar esto de repente en una historia. Hace una semana, no, la semana pasada salí con un amigo que tiene 26 años. Bueno, normalmente a mí me gusta salir con mis amigos a fin de año para poder hacer un balance anual, ¿no? O sea, les pregunto, oye, ¿cómo te ha ido este año? ¿No? ¿Cómo sientes? ¿Cuáles son las tres mejores cosas de repente que te han pasado este año? Y empezamos a conversar y a filosofar sobre eso, ¿no? Y este amigo, bueno, cuando estábamos conversando lo vi un poco como alterado porque parece que habían pasado cosas en el trabajo y le pregunto, oye Carlos, ¿cómo estás? Y me dice, bueno, lo que pasa es que me han ascendido y por primera vez tengo un cargo de liderazgo, estaba dirigiendo como 10 personas, él es como jefe de mozos, o sea, había pasado de mozo y había ido subiendo y ahora era como, tenía varios mozos a su cargo. Él es joven, creo que tiene 25 o 26 años. Entonces, estaba un poco estresado, ¿no? Y yo lo sentía hasta un poquito como frustrado porque no sabía cómo manejarlo, ¿no? Pero yo le dije, oye Carlos, pero mira, hace 2 años cuando hemos conversado, porque siempre hacemos estas conversaciones, tú estabas persiguiendo al dueño de este restaurante, que es un restaurante muy bueno acá en Lima, para poder trabajar ahí. O sea, habías hecho el contacto, le habías hablado con él, te habías presentado, empezaste trabajando en cocina y luego ascendiste a, bueno, o pasaste a mozo y luego fuiste subiendo. Entonces, hace 2 años que tú tienes este plan y ahora, digamos, ha subido bastante y él, la verdad es que me decía, oye, si no me lo dices, no me acordaba, porque de verdad no me acuerdo todo lo que he hecho. Y a veces eso es lo que pasa, ¿no? Nosotros, y yo creo que causa o parte de la depresión que a veces nos viene, es que no nos sentamos a ver realmente puntos hacia atrás de todo lo que hemos logrado. Y si lo miráramos, en realidad es bastante. Y nada más estamos mirando futuro o nos estamos comparando, ¿no? Entonces, para mí estos espacios son súper importantes para poder hacer el stop, hacer nuestra propia retrospectiva y luego de eso ponernos nuevas metas también para poder darnos cuenta qué funciona, qué no funciona, qué es lo que nos hace feliz en la vida, cuál es nuestro propósito, si toca replantearlo también, ¿no? Entonces, para eso es este espacio y espero que lo disfruten. Así que, bueno, vamos a iniciar primero con Sonia, quien nos va a hablar de el propósito, pero antes de iniciar, bueno, acá algunas recomendaciones, ¿no? Si pueden prender su camarita, estaría bueno. De hecho, ayer me tocó dar un curso de habilidades presenciales y el tema de la cámara vimos que era súper importante para poder generar conexión. Disfruten este espacio, como les digo, va a ser un espacio reflexivo que espero les sirva a ustedes para poder plantear su nueva versión del siguiente año, ¿no? Ustedes han tenido una versión 2025 y ahora tienen que estar pensando en esa versión 2026. Escríbanos, pregúntanos por el chat, participen, alimenten a todos los que están acá porque seguramente traen buenas experiencias que también podemos compartir. Estamos en un espacio de seguridad psicológica y personalicen también su nick, ¿no? No me lo dejen con los celulares, están en celulares para poder saber, porque ahorita yo, por ejemplo, puedo ver mucha gente conocida. Por ahí está Cristian, saludos a Cristian, veo a Héctor, bienvenidos. Bueno, en realidad qué gusto verlos. Siempre los veo en estos espacios y siempre es bueno compartir con ustedes. Así que, sin más ni más, a ver, iniciamos. ¿Qué nos toca, Yomi? Empezamos por Sonia.
Entonces, bueno, Sonia, te doy el espacio para que te presentes, para que la gente te conozca un poquito más. Nos puedes hablar de tu versión 2025 o 2026 también, ¿no? Así que el espacio Gracias, es tuyo. Javier. Bueno, muchísimas gracias a todos. Encantada de estar en este espacio. Bueno, soy Sonia Cristori, soy de Córdoba, Argentina. Como decía Javier, se te renota Argentina la tona. Este, bueno, yo soy ingeniera en sistemas, soy coach ontológico, laboral de equipo. En este momento estoy a cargo del equipo de sistemas en una repartición pública de la provincia de Córdoba. Bueno, y estoy acá para que vamos a hacer un taller, ¿sí? Entonces les pido que estén preparados con elementos para tomar nota, papel y lápiz. Van a ver, vamos a hacer cosas que son individuales para cada uno y cosas que si quieren compartir, bienvenido, ¿sí? ¿Listos para arrancar entonces? Antes de arrancar, Sonia, vamos a Sí. pasar un breve momento para que Ismael se presente un poquito, para que todos Ah, bien, lo conozcan. perfecto. Gracias, Yomi. Bueno, gracias por la invitación. Veo que hay algunos amigos de la casa, como Héctor, que siempre nos acompaña, por ahí también Cristian. Eh, en breves rasgos, me voy a presentar por mis pasiones. ¿Y cuáles son mis pasiones? La innovación en todos sus sabores, en todos sus colores, en todos sus estados. También me apasiona el poder compartir, es decir, la educación, una buena conversación, una buena charla. Y también me apasiona una constante formación, ser más para servir mejor. Y si quieren conocerme un poquito más, por ahí está mi LinkedIn. Pero en breves rasgos, esas son mis pasiones que me identifican. Gracias, Yomi. Muchas gracias, Ismael. Qué interesante pasiones tienes. Y bueno, por último, y no menos importante, nuestro querido Javier Silva, que también se va a presentar un poquito de él. Gracias, gracias ahí, Yomi, por darnos orden y claridad. Bueno, yo me encargo del crecimiento de OKR University. Soy especialista, soy ingeniero, especialista en marketing. Bueno, trabajo mucho el tema de mentalidad de crecimiento que acompaña todo este framework de los OKR. Y bueno, me apasiona en realidad mucho la tecnología, los sistemas, el crear sistemas que ayuden a las personas, el aportar, digamos, al mundo de repente con lo que voy aprendiendo y el irme conociendo, ¿no? Creo que eso es algo que, que siempre estoy trabajando para poder, bueno, creo que la vida también trata de eso, ¿no? Así que eso es un poco de mí. Gracias. Muchas gracias, Javier. Recuerden, ahora vamos a iniciar el webinar de el tema de hoy día y comenzamos con Sonia. Pero otra cosa más importante es que este webinar también va a contar con una diploma. Así que después de todas las presentaciones, vamos a pasar un formulario en el cual van a rellenar y obtendrán su certificado. Así que la sala es todo tuya, Sonia. Te dejo el pase. Bien, ahora sí, perdón por la ansiedad, sí. No te preocupes. Bien, listo, todo con papel en mano. Bien, como les decía, ¿qué vamos a trabajar hoy? Vamos a hacer un taller que lo denominé OKR con alma. Lo que vamos a hacer es conectar cuáles son los objetivos que tenemos para el próximo año con nuestro propósito personal, ¿sí? Para comenzar, me gustaría que compartan en el chat esta pregunta. ¿Qué hace que un objetivo sea verdaderamente importante para vos? A ver, me gustaría leerlos en el chat.
fue. Que me haga crecer, que sea medible en el tiempo, tener un horizonte claro. Me encantan los objetivos que me hagan crecer, convertirme en una mejor versión, su impacto y consecuencias si se logra adecuadamente, que me ayude a ser mi mejor versión todos los días, que esté alineado con mi propósito de vida, que aporte valor, que tenga sentido con lo que quiero lograr, que genere un impacto positivo en la compañía, mejor mi aprendizaje, que me aporte crecimiento en lo personal y profesional, que me haga levantar cada mañana entusiasmado. Ah, me encantó. Que haga parte de mi propósito, que el resultado sea satisfactorio. La mejor métrica para mí es que es relevante, es que no deje de pensar en ello y que haga sentido con lo que quiero y creo. Me encantó. Que genere bienestar, que permita trascender. Bárbaro. Re lindo. O sea, como vemos, o sea, hay cosas que hacen a nuestros objetivos personales y a eh, nuestros objetivos más bien profesionales, ¿sí? Ahora les voy a contar, como para arrancar, una pequeña historia, ¿sí? Que se llama La brújula y la linterna. Hace un tiempo, un equipo de trabajo llamado El Faro llevaba meses cumpliendo todos sus objetivos. Cada trimestre alcanzaban sus números, presentaban reportes que eran impecables y eran reconocidos por su disciplina. Pero resulta que algo extraño empezó a pasar. Aunque lograban todo lo que se proponían, cada reunión se sentía más pesada. Había cansancio, poca creatividad y una sensación silenciosa de vacío. Un día resulta que en una retro, una de las integrantes del equipo dijo algo que cambió todo. Siento que estamos avanzando, pero no estoy segura hacia dónde. Y esa frase resonó en todo el equipo como un eco. Descubrieron que tenían una linterna que iluminaba el camino. Y esa linterna eran sus OKR, sus métricas, sus hitos, pero le faltaba una brújula que apuntara al por qué estaban haciendo todo eso. Entonces, esa semana hicieron un ejercicio muy simple. Cada persona escribió qué impacto quería generar en otros a través de su trabajo. No era un número, no era una tarea, sino un impacto. Entonces, transformaron sus OKR y dejaron de enfocarse solo en qué es lo que hay que lograr y empezaron a preguntarse por qué esto importa. Y en pocas semanas el clima cambió. Había más conversación, había más creatividad, más energía. Y no porque los objetivos fueran más fáciles, sino porque ahora esos objetivos tenían un alma. Entonces entendieron algo esencial, que la linterna esa que tenían les mostraba el camino, pero la brújula nos recuerda quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Entonces, en esta empresa, desde ese día, sus OKRs ya no fueron solo metas, sino que se convirtieron en una forma de construir propósito, impacto y sentido. ¿Sí? ¿Qué mensaje nos deja esta historia? Que sin un propósito, el objetivo pierde fuerza y con propósito moviliza. ¿Sí? Entonces, antes de construir nuestros propios OKR con alma, necesitamos entender cuál es la diferencia
entre los OKR tradicional y los OKR con alma, ¿sí? Eh, la diferencia no está en las métricas, sino en cuál es la intención que los sostiene. En esta historia recién del faro, lo que estaba faltando no era el foco, era el propósito, ¿sí? Los objetivos de la empresa estaban bien definidos, pero no estaban conectados con lo que realmente los movía como persona, ¿sí? Creo que todos tenemos más o menos bien en claro que en el OKR tradicional, la O, que es el objetivo, responde a la pregunta ¿qué quiero lograr? Y el KR, que es el Key Results o los resultados clave, es cómo voy a medir ese progreso, ¿sí? Para construir un OKR con alma, a esas dos preguntas tenemos que sumar una tercera, que es ¿por qué esto es importante para mí o para mi equipo? ¿Sí? Los OKR con alma no reemplazan la estructura de los OKR, sino que la enriquecen y les agregan intención, sentido, dirección. Y cuando conectamos un objetivo con nuestro propósito personal o el de nuestro equipo, no solo medimos el progreso, sino que a su vez generamos compromiso, ¿sí? Y ese compromiso es lo que sostiene el foco, incluso cuando eh, hay obstáculos, ¿sí? ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Cuáles son los tres ejes de un OKR con alma? ¿Sí? El primero es la alineación con nuestros valores. Los valores siempre son las bases de las decisiones y cuando el objetivo está alineado con nuestros valores esenciales, como por ejemplo lo que es el crecimiento, el bienestar, la creatividad, el servicio, la conexión, se vuelve más fácil sostenerlo a ese objetivo, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos como objetivo implementar más automatizaciones, ese objetivo puede ser técnico, pero si el valor detrás de eso es el progreso o el aprendizaje, ese objetivo cobra vida, ¿sí? Se entiende hasta ahí. Si voy muy rápido, me paran y, y retomamos algo, ¿sí? El segundo eje que tenemos es la alineación con el impacto. Acá las preguntas que tenemos que responder serían, ¿a quién quiero beneficiar con este objetivo? ¿Y qué cambio positivo genera? ¿Sí? El impacto este del que hablamos es la huella que queremos dejar en los otros. Cuando el OKR considera el impacto, dejamos de buscar un número y empezamos a buscar ese efecto significativo. Por ejemplo, si nuestros resultados clave es reducir el retrabajo del equipo del 18% al 8%, el propósito que nos podemos establecer es que me importa mejorar la calidad para que el equipo trabaje con menos estrés. ¿Bien? Y el tercer eje es la alineación con nuestra identidad futura, ¿sí? Los OKR no solo definen lo que nosotros queremos lograr, sino que también definen quiénes estamos eligiendo ser mientras lo logramos, ¿sí? Para ayudarnos con este eje, podemos responder dos preguntas, ¿sí? ¿En quién me convierto si logro este objetivo? Y la otra pregunta es si este objetivo refleja la persona o el profesional que quiero ser en el próximo año, ¿sí? Por ejemplo, si quiero ser una persona más organizada y más centrada, mis OKR tienen que
reflejar esa identidad. ¿Sí? Veamos un ejemplo, ¿sí? Una carrera tradicional, ¿cómo lo definiría? Mi objetivo sería mejorar mis hábitos de trabajo, ¿sí? Mi resultado clave uno, planificar la semana todos los lunes. Y el segundo, reducir los tiempos muertos al menos, los tiempos muertos del día al menos a menos de 1 hora, ¿sí? Si lo quiero convertir en un OKR con alma, mi objetivo, ¿cómo lo formulo? Diseñar una forma de trabajar que me dé claridad y bienestar, ¿sí? Luego del objetivo, el propósito. ¿Para qué quiero diseñar esa forma de trabajar que me dé claridad y bienestar? Porque quiero terminar mis días sintiendo un avance real y no solo cansancio. Entonces, ¿cuáles serían esos resultados clave? Cambiaría el planificar la semana todos los lunes, así como algo muy genérico, a planificar mis prioridades todos los lunes en 15 minutos. ¿Mm? Otro resultado clave podría ser dedicar al menos 4 bloques de foco profundo por semana. Y un tercer resultado clave podría ser reducir las interrupciones diarias de 12 a 6 para de esa forma ganar serenidad. Se logra ver cómo cambia entre uno y el otro. ¿Cómo se sentirían ustedes con esto? Los leo, escucho si quieren compartir algo. ¿Con cuál formulación se sentirían mejor? Si ven, o sea, con alma es mucho más enfoque. Excelente, Ismael. Gracias. Entonces, la estructura es casi la misma, pero el nivel de energía que genera, como dice Javi, se sienten más. Ese nivel de energía que genera es totalmente diferente, ¿sí? El propósito convierte lo que es la disciplina como algo rígido que estoy estableciendo en algo con convicción, ¿sí? Como dice Paola, con alma te motivas y volvés a confiar en ti. eh, en lo que con alma hay más detalle, se siente un mayor enfoque en el propósito, ¿sí? Bien, entonces, como para cerrar el concepto y antes de salimos de la máquina para ser más humanos, totalmente. Para salir, entonces, les dejo este concepto y ya nos ponemos manos a la obra, ¿sí? Los OKR con alma funcionan ¿por qué? Porque conectan la cabeza con el corazón y con la acción. Entonces nos recuerdan lo que queremos lograr, pero también nos recuerda por qué vale la pena intentarlo. ¿Bien? Todos tienen papel, lápiz, algo para escribir ahí cerca a mano. Vamos a empezar con un ejercicio individual, si les parece, de 5 minutitos, que se llama Mi brújula de propósito. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña pausa introspectiva. Antes de definir nuestros objetivos, necesitamos saber qué es lo que nos mueve, qué queremos dejar atrás y qué es lo que queremos crear. ¿Sí? Este ejercicio es solo para cada uno de ustedes, no hace falta que compartan nada. Entonces, para disponernos para este momento de introspección, los invito a ponerse cómodos, a relajarse, bajar los hombros, respirar profundo una vez, ¿sí?
Ay, perdón, Pau, ¿cuáles son las preguntas de recién? Ahí las vemos enseguida, ¿sí? Eh, Respiramos profundo, preparamos el papel para anotar tres preguntas que necesito que respondan rápido. Para ustedes, no hace falta que lo compartan. Rápido, sin pensarlo mucho, lo primero que les venga, porque eso suele ser lo más honesto, ¿sí? La primera pregunta, la primera respuesta, lo primero que se le viene a la cabeza, eso, ¿sí? Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál fue tu mayor logro del año y por qué fue importante para vos? No piensen en el logro el más grande, sino en el que más significado tuvo para ustedes. Puede ser algo profesional, algo personal, algo que es emocional. Lo importante es el por qué. ¿Mm? El por qué fue importante para vos. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué te gustaría dejar de lado al cerrar este año? Eso que le gustaría dejar de lado puede ser un hábito, una carga, alguna creencia, un miedo, una forma de trabajar o de relacionarse, algo que sientan que por ahí ya cumplió su función y ya no quieren llevarlo para el próximo ciclo, el próximo año. ¿No? Y la tercera pregunta, ¿qué impacto querés generar en el 2026? Ya sea en vos, en otros o tal vez en tu equipo de trabajo. ¿Mm? Piensen en el impacto, ¿sí? No en las metas que quieran conseguir. ¿Mm? Por ahí, ¿qué cambios quieren ver que se produzcan gracias a ustedes? ¿Qué energía quieren transmitir? ¿Qué mejora les gustaría habilitar en su entorno? ¿Estamos? Eso que anotaron así en estos poquitos minutitos, tan rápido, lo primero que se les vino a la mente,
Eso es la brújula del propósito de cada uno de ustedes. Todavía no es un objetivo, ¿sí? Pero sí es una dirección. En, en los próximos minutos, el ejercicio siguiente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar estos, esta brújula en un OKR con alma, ¿sí? Un objetivo que refleje lo que realmente le importa a cada uno, eso que queremos dejar atrás y cuál es el impacto que queremos crear. Entonces, guarden esas respuestas, tenganlas a mano porque las vamos a necesitar para el ejercicio siguiente. ¿Sí? Y ahora que esta brújula empieza a tomar forma, quiero que compartan acá en el chat en una sola palabra, ¿sí? ¿Qué es aquello que representa tu propósito para el próximo ciclo? ¿Sí? De todo esto que escribieron con una sola palabra. Comparte por el chat. Crecimiento, razón, me encanta. Autenticidad, constancia, crecimiento, resiliencia. Hay mucho crecimiento, me encanta. Consolidación, equilibrio, valentía, poderoso, claridad. Bar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a vincular todas estas reflexiones individuales con la energía del grupo. Esa palabra que representa tu propósito para el próximo ciclo, eso va a ser lo que los guía, ¿sí? Entonces, todo esto que fuimos viendo, muchos mencionaron el crecimiento, ¿sí? Y esto a nivel grupo ya nos está marcando como una tendencia. Entonces, todas estas palabras, sobre todo estas que se repiten, son un reflejo del estado interno del grupo y también un recordatorio de que no empezamos un nuevo ciclo de cero, sino desde lo que realmente importa, ¿sí? Esto ustedes lo pueden hacer con su familia, en sus equipos de trabajo, ¿sí? Para que surjan estas cosas que tenemos en común. Entonces esto creo que genera una resonancia emocional y un sentido de comunidad. Bueno, en primer lugar, o sea, gracias a todos por compartir y todas estas palabras son pequeñas luces que nos marcan una dirección. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser transformarla en algo práctico, que es un OKR con alma que puedan usar como una guía real en el próximo año, ¿sí? Esta palabra, ténganla cerca porque va a ser el corazón del objetivo que cada uno de ustedes va a diseñar. Ahora vamos a crear un primer borrador, ¿sí? No es que va a ser el definitivo, vamos a hacer un primer borrador del OKR con alma de cada uno. No buscamos que quede perfecto, sino que esté alineado con tu propósito y en quién quiere convertirse cada uno en el próximo año. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
tenemos tres pasos. El primero es redactar el objetivo, ¿sí? Escriban en su hojita un objetivo que sea inspirador, ¿sí? En una sola frase y que esté conectado con esa palabra que eligieron, con el crecimiento, con la razón, con la autenticidad, ¿sí? Y pregúntense si esa palabra los va a guiar el próximo año. ¿Qué objetivo tendría sentido para ustedes? O sea, si esa palabra los guiara, ¿cuál sería el objetivo que tenga sentido? Por ejemplo, había dicho como una palabra claridad, ¿sí? El objetivo podría ser diseñar una forma de trabajar que sea más clara y liviana. ¿Sí? Eh, uno que dije, lo escuché como muy poderoso, valentía. El objetivo podría ser atravesar nuevos desafíos liderando con valentía y confianza. ¿Sí? Entonces, un minutito para que cada uno escriba su objetivo que sea guiado por esa palabra. Ahora, debajo de ese objetivo, escriban una línea que responda a esta pregunta. ¿Por qué esto es importante para mí? ¿Sí? Y esta frase que escriban va a ser el alma de su OKR. No lo van a medir, pero sí es esa cosa que los va a sostener, ¿sí? En el día a día. Y ahora vamos a tomar 2 minutos para redactar cuáles son esos resultados clave, ¿sí? Vamos a escribir entre 2 y 3 resultados clave que sean indicadores claros que nos digan si estamos avanzando o no, ¿sí? Para escribirlo, respóndanse a esta pregunta. ¿Qué tendría que pasar para que este objetivo se sienta logrado? ¿Sí? Tengan en cuenta que estos objetivos deben ser medibles, tienen que reflejar un progreso real, no una actividad, y fundamentalmente que no necesitan ser perfectos, ¿sí? Esto es una primera versión lo que estamos haciendo. ¿Sí? 2 minutitos.
Bien, listo. Esto que tienen ahora es un primer borrador de su OKR con alma, ¿sí? No es un objetivo, sino que es una declaración de rumbo, es el puente, pues acá puse la imagen del puente entre lo que queremos lograr y la persona que estamos eligiendo ser, ¿sí? Antes de irnos, ¿sí? Quiero que vuelvan un instante a esa palabra que eligieron al inicio, esa que alumbraba algo en cada uno de ustedes, ¿sí? En el crecimiento, la razón, la autenticidad, la resiliencia, el equilibrio, la valentía, ¿sí? Todas esas palabras no fueron así, no es que surgieron por casualidad, sino que aparecieron porque internamente ustedes sabían que la necesitaban, ¿sí? Entonces hoy trabajamos los OKR, pero sobre todo trabajamos la dirección, ¿sí? Recordamos que un objetivo no es una frase bonita, sino que es una llamada interna y que el resultado clave no es siempre una métrica, sino que es un paso consciente hacia eso que queremos crear. Este ejercicio que hicimos rapidito acá no termina acá en esto, en este taller de hoy, sino que solamente abrimos una puerta, ¿sí? Y lo que hagan cada uno de ustedes después, mañana, en su equipo de trabajo, en su proyecto, en su vida, ahí es donde ese OKR con alma es donde va a cobrar vida, ¿sí? Y les invito a quedarse con esta idea, esta frase. No necesitas saber exactamente cómo vas a llegar, solo necesitas recordar por qué empezaste, ¿sí? Y cada vez que sientan dudas, que sientan ruido, que sientan presión, vuelvan a esta palabra y úsenla como un faro, como brújula, como un ancla, y permitan que les recuerde quiénes son cada uno de ustedes cuando nadie los está mirando. ¿Por qué? Porque los mejores OKR no se escriben solamente para cumplir, sino que se escriben para activar, para mover, para encender, ¿sí? Les agradezco a todos por la energía, por sus palabras, por sus propósitos. Y bueno, hoy no solo diseñaron su objetivo, sino que le dieron dirección a su impacto. Así que muchísimas gracias. Eh, ¿Alguna pregunta? Ahí tengo pregunta. ¿Sugiere que para la creación de estos OKR con almas utilicemos un modelo SMART? Sí, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que decía? La pregunta que sean específicos, que sean medibles, definidos en el tiempo. Sí, pasamos medio rapidito algunos ejemplos, ¿sí? Este, pero por ejemplo, los KR para la claridad podemos tener, o sea, tener 4 bloques de foco profundo semanales, que es lo que decíamos, ¿sí? Ahí estamos. Reducir las interrupciones de 12 a 6. Planificar la semana cada lunes en 15 minutos, ¿sí? O sea, que sea todo medible. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Perdón por extenderme. No te preocupes, Sonia. Muchas gracias, en verdad. Este espacio que has elaborado me ayudó mucho también, tanto a mí, creo que como todos, a iniciar nuestros OKRs para este 2026. Entonces, sí, creo que fue un espacio muy bonito y que te ayudaba como que a poder sacar todo tus metas, ¿no? Establecerlo a cada punto. Entonces, sí, fue muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia, por tu participación.
Y bueno, ahora es pase, Gracias voy a a dar ustedes. paso. Muchas gracias. Voy a pasar el pase a Ismael para que nos hable de los hábitos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Yomi. Permítame. Bien, antes que todo, gracias, Sonia, por la presentación. Creo que me regalas mucha materia prima para continuar. Algo que dijiste tú muy interesante. Los OKRs nos hacen mover, nos hacen encender. Y yo quiero tomar esa palabra, mover, y mover la aguja, la aguja personal, para transformar tu vida. Y ¿sabían ustedes que el 80% de las personas, sí, según varios estudios, abandonan sus metas, abandonan sus sueños antes del día 30? Eso lo dicen muchos estudios, muchos libros, psicología del comportamiento. Y esto no es porque no sepamos lo que hay que hacer, sino porque no diseñamos hábitos poderosos que sostengan esos sueños, esas metas en el tiempo. A lo largo de estos años he tenido la oportunidad de hablar sobre muchos temas en el mundo de la innovación, en diferentes espacios, con distintos públicos, pero hoy la invitación fue diferente. La invitación fue hablar sobre los OKRs desde lo personal. Y aunque he trabajado este marco en profundidad como consultor, como entrenador, es la primera vez que lo voy a abordar desde la experiencia, desde lo propio, desde lo personal, así que posiblemente aquí sea un poco egoísta, ¿sí? Porque voy a hablar un poco de mi experiencia, ¿sí? Voy a compartirles algunas ideas, algunas prácticas reales, algunos aprendizajes propios que me han servido muchísimo para lograr esos objetivos. Y si es que hay algo que a mí me apasiona dentro del marco de los OKRs es la parte de la ejecución. Sí, aquí hay algunos de mis ex estudiantes y en el programa OKR profesional hay la parte de la ejecución. Parece que es la sesión número 4, bastante interesante. Y así como me apasiona tanto ese módulo, también me apasiona la ejecución dentro de lo personal. Y bueno, esta charla se trata justamente de esto, ¿sí? De cómo convertimos nuestros objetivos personales en acciones reales, en acciones sostenibles, que es un poco complicado, ¿no? Sostener estas acciones. Bueno, porque hablar de hábitos es hablar de ejecución. Y cuando nosotros diseñamos buenos OKRs, como los que nos compartió Sonia, y además activamos, perdón, los hábitos adecuados, los hábitos correctos, es cuando realmente comenzamos a mover la aguja en nuestras vidas. Entonces, eh, quiero empezar con una pregunta, no para que le contesten, sino para que la reflexionen mientras compartimos o mientras comparto mis experiencias. Y la pregunta es, ¿qué pequeños hábitos o qué pequeño hábito reciente cambió un resultado grande en tu vida? A veces como seres humanos creemos que los grandes logros vienen única y exclusivamente de esfuerzos grandes, de esfuerzos complejos, pero muchas veces vienen de pequeños comportamientos, de comportamientos súper pequeñitos y que si estos los repetimos con intención generan esos logros, esos resultados. En los OKRs personales, aparte de tener metas ambiciosas, ¿sí? El marco te invita a que tengas metas ambiciosas.
En lo personal, también se trata de diseñar la versión de nosotros, la versión que nosotros queremos construir. Y el objetivo, ¿qué es el objetivo? Representa esa visión. ¿Quién queremos llegar a ser? Sí, mucho de esto nos compartió Sonia. Los key results, también nos dijo Sonia, ¿no? Y lo enfatizo yo. Recordemos, no son tareas, son evidencias del cambio, son resultados tangibles, son resultados medibles. ¿Y qué son los hábitos? ¿Sí? En el marco general lo vemos los hábitos como los accionables, como las iniciativas, pero aquí son los hábitos, ¿no es cierto? Son esos pequeños actos cotidianos que sostienen este cambio y que lo vuelven parte de nuestra identidad. Sí, por eso hoy quiero que miremos los OKRs personales, no solo como una herramienta de productividad, que es la manera en que lo hacemos en un marco empresarial, sino que veámoslo esto como una herramienta de transformación. Sí, Sonia nos dio mucho material y te agradezco porque lo que tú compartiste también me ayuda a corroborar eso. Es realmente una herramienta de transformación para nosotros como seres humanos. Quiero también compartir aquí algo interesante, cómo ha evolucionado el mundo de los OKRs. Tanto así que quiero compartirles muy brevemente el modelo de un gran amigo, ¿sí? Que hace algunos años fue un alumno destacado, fue alumno mío dentro del programa OKR Professional dictado por OKR University. Y el modelo holístico que propone Christian es bastante interesante porque va más allá de los números, de los objetivos, sino que entiende a la persona como un sistema integral. Y es súper interesante porque hoy él está planteando esto como una herramienta para coaches. Sí, para que los coaches vayan más allá de las preguntas, sino que tomen esto como un sistema integral. Y él hace esta analogía, ¿no? Entre lo que es el aire, fuego, agua y tierra, que representan algunas, o más bien representan las dimensiones más importantes y trascendentales del ser humano, que son la parte de la mente, la parte emocional, lo físico, lo espiritual. Y aquí Cristian lo que nos dice dentro de su modelo es que lo que afecta a una dimensión inevitablemente impacta a las demás. Entonces, ¿qué nos dice este modelo? Que debemos guardar cierto equilibrio, que para serle sincero, a mí me ha resultado súper difícil guardar ese equilibrio. Y lo que sí puedo decir con total transparencia, porque de eso se trata esta ponencia también de ser transparente, es que el no tener ese equilibrio en mi vida ha marcado ciertas situaciones complejas que incluso han afectado mi salud. Sí, y este marco me ha ayudado de manera profunda para poder tener ese equilibrio. Entonces, voy a compartirles algo personal. Sí, como les dije, voy a ser un poquito egoísta el día de hoy. Voy a hablar de mis experiencias. Sí, algo que me sucedió en un momento de mi vida. Yo me dedicaba demasiado tiempo a trabajar, lo que muchos llaman workaholic. A mí me pasó, sí, me pasó. Pasaba horas de horas sentado en la computadora, trabajando, haciendo informes, etcétera, etcétera, etcétera. Y como consecuencia, hoy día tengo dos hernias discales. Sí, tengo dos hernias discales por pasar sentado, por pasar en la computadora, por falta de posturas más higiénicas, por falta de pausas activas. Incluso alguna vez llamé a yo a Made y le contaba. Decía yo, para mí era gracioso las pausas activas, para mí era algo ridículo realizar pausas activas, pero hoy veo que realmente son una necesidad. Y a continuación les voy a compartir uno de mis objetivos personales que yo considero más significativos, ¿sí? Un objetivo que me ayudó realmente a hacer las cosas mejor, a generar equilibrio en mi vida. Como les había comentado en mi presentación, si algo me apasiona a mí es la innovación.
Y desde ese punto, ¿sí? Desde ese gusto, desde ese deleite, yo quería comenzar a generar mi transformación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era mi objetivo? Y más bien, ¿cuál era, es, y yo creo que será, porque para mí fue y hasta el día de hoy representa un desafío en mi vida por todo lo que yo hago, por las personas que acompaño, por mi trabajo, por mi día a día. Y mi objetivo fue y es convertirme en la persona con mayor energía creativa de mi vida. Claro, y la pregunta es ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante para mí este objetivo? Porque si yo quiero impulsar cambios, si yo quiero acompañar a otras personas, a otras empresas, a otros líderes, necesito primero encender mi propia energía creativa, ¿sí? Necesito primero ser creativo yo y necesito que esa creatividad sea de calidad. Y aquí es donde los OKRs brillan. Y este objetivo, por supuesto, no se quedó solo en algo aspiracional, sino que también lo convertimos en acciones concretas gracias a los siguientes key results. Sí, entonces el resultado clave número uno que yo me planteé es que yo quiero pasar de sentirme de una energía 6 a 9 y quiero que esto sea de manera sostenida en el tiempo. El key result número dos, creatividad aplicada, ¿sí? Y aquí la pregunta es, oye, ¿realmente estoy teniendo impacto con lo que yo aporto con esas ideas? Em, y eso era lo que aquí yo quería mejorar, ¿no? Incrementar en un 40% la percepción de impacto creativo de mis ideas. Y finalmente el key result número tres, claridad mental. Y no va a haber claridad mental si tenemos bloqueos mentales. Entonces, lo que yo me propuse es reducir 50% en 50% el bloqueo creativo. Y aquí les voy a hablar sobre los hábitos que yo adapté y adopté en mi vida. Me costó, sí, y para serles sincero, algunos de estos hábitos para mí eran un poco irrisorios, cantinflescos, no tenían sentido. Creo que ahí mi falta de humildad me hizo cometer muchos errores. Y les comparto entonces cuáles fueron mis hábitos para lograr mover la aguja, para que mi energía, mi creatividad y mi claridad puedan ser mis aliados. Entonces, ¿qué es lo que hice en el K-Result número uno? Sí, primero, ¿cómo mido ese 9 a 10? Es sencillo, es un termómetro diario, entonces yo me levanto y digo, bueno, de 0 a 10, ¿con cuánta energía me levanto el día de hoy? Esto puede ser semanal, mensual. Y digo, bueno, 0, 6, 7, 8, 9, esa sería mi forma de medir. Sí, y voy calculándolo de acuerdo a mis necesidades. Y aquí están mis hábitos, ¿sí? Me tocó aprender a respirar. Si aprender a respirar, uno puede decir, pero ¿qué tan importante puede ser respirar? Y créanme que si dedicamos 10 minutos del día a aprender a respirar de manera correcta, porque cuando respiramos de manera correcta, en la sintonía que respiremos va a estar nuestro cerebro, nuestras neuronas, y esa sintonía me va a ayudar a tener más energía, me va a ayudar a generar mayor creatividad. Y 10 minutos es el 0,7% de tu tiempo. Tienes al día 1440 minutos. Sí, entonces dedícale el 0,7% de tu día a aprender a respirar de manera consciente para que puedas regularizar tu cortisol, para que actives el sistema nervioso parasimpático, que es el que te da quietud, el que te da tranquilidad. Esto me va a ayudar a tener una energía más sostenida en el tiempo. Y después un hábito número dos, aprendí a tener un sueño más consistente. Como era workaholic, yo dormía 5 horas diarias, a veces menos, ¿sí? Dormía 4 o 3 horas y para mí eso estaba bien y según mi tonto pensamiento, mi cerebro se estaba haciendo más fuerte y yo estaba siendo una persona mucho más creativa. Cuando le estaba haciendo daño a mi cerebro, le estaba haciendo daño a mi propia vida, mi calidad de vida. En un momento
el estrés comenzó a agobiarme. Entonces, aprender a dormir. Y recordemos que cuando uno duerme es donde sucede la sinapsis, ¿no? En donde las neuronas comienzan a hacer conexiones y tus aprendizajes generan memorias, recuerdos y comienza a fluir más tu creatividad con base a ese aprendizaje. Entonces, la segunda, dormir más. Y para eso, tener que fijar horarios para dormir, horarios para despertarme, no ver pantallas 45 minutos, una hora antes de ir a dormir. También ejercicios anaeróbicos. Sí, y dentro de los ejercicios anaeróbicos, a las 5 de la mañana yo todos los días, no todos los días, de lunes a viernes, 5 de la mañana estoy levantando pesas, ¿sí? Para mejorar mi memoria, para reducir el estrés, para aumentar las endorfinas, ¿sí? Y para desarrollar músculos que me van a ayudar a sostener en el tiempo. Para el Result 2, ¿qué es lo que hice para generar ese impacto creativo? Em, para incrementar ese impacto creativo. Y muchas de estas ideas son tomadas del modelo de Christian, el modelo holístico, ¿sí? El modelo que genera o te impulsa a generar ese equilibrio en tu vida. Entonces, aquí es mucho de reflexionarnos, de hacernos preguntas. Entonces, yo todos los días, mira, soy sincera, algo que a mí no me gustaba hacer porque yo decía no tengo tiempo. Entonces, al final del día o al final de la semana, yo me preguntaba, oye, de mis ideas que yo generé, ¿cuánto impacto creativo generaron realmente? ¿Mis ideas resolvieron o mejoraron algún problema, algo en concreto? ¿Y qué tan creativo me comporté respecto a mi semana base? Es decir, hacernos a nosotros mismos preguntas. Ese es un hábito que generé. Eh, otro hábito que generé para generar esta creatividad fue generar un entorno más creativo. Sí, un entorno más creativo, tener una pizarra. Y ahí también me ayudé mucho de este libro, Roba como un artista, no sé si lo han leído, les recomiendo comenzar a tener posits en la pizarra, comenzar a escribir ideas, porque no es lo mismo escribir en tu celular que escribir en un pizarrón. Eso me ayudó, es decir, tener un ambiente en el cual puedas comenzar a escribir tus ideas. ¿Qué otro hábito generé aquí? Em, bueno, y los hábitos de arriba también me ayudaron con este, y más bien les voy a compartir los últimos hábitos para generar claridad mental. Para generar claridad mental, también comencé a hacerme algunas preguntas de reflexión. ¿Qué es lo que me está bloqueando? ¿Cuál es la causa real? Porque es importante tener esos espacios de reflexión eh, y considerar qué es lo que realmente me está bloqueando, qué es lo que no me permite alcanzar mis objetivos, mis metas. Dentro de esto también, y voy a hacer un doble clic en la siguiente lámina, em, tener conversaciones súper poderosas, ¿sí? Con personas expertas en los temas que tú quieras alcanzar. Sí, tener esas conversaciones súper poderosas. Tener mentores que conozcan del tema. Porque recuerden algo interesante que te dice la neurociencia y es, tus ideas más creativas van a salir en las conversaciones. Cuando tú puedas decirlas, cuando tú puedas comentarlas, cuando tengas esa conversación porque cuando tú conversas con alguien, sí, cuando tú conversas con alguien, planteas mejor el problema. Y cuando planteas mejor el problema, generas mayores ideas. Un hábito más que les puedo compartir en honor al tiempo es una desintoxicación de saturación, de ruido. Ahí me pasaron cosas interesantes en esto de la desintoxicación del ruido. Hoy estamos hiperconectados. He escuchado mucho del mundo buca, del mundo ahora Bani. A mí más me gusta el buca, ¿no? Y tenemos una hiperconectividad, hiperinformación por todas partes. ¿Qué fue lo primero que yo hice? Hay celulares que te dicen hasta cuánto tiempo bloquear el uso de tus redes sociales. ¿Creen que eso me funcionó a mí? No, no me funcionó. Yo iba y desbloqueaba. Lo que a mí me funcionó fue eliminar redes sociales. Yo eliminé Facebook, eliminé Instagram, solo me quedé con LinkedIn. Sí, entonces, esos hábitos me ayudaron
a generar nuevos elementos. Y todos estos hábitos me dieron como resultado una nueva propuesta para mi vida. Y es conocerle mejor a mi mente, conocer mejor a mi cerebro. Y es tanto así que a mediados de enero inicio mi tercera maestría en neuropsicología, porque quiero entender mejor a mi mente para alcanzar mejor mis metas, mis objetivos de vida. Eh, si esto lo vemos como en el modelo de Chris, sí, en el modelo de las dimensiones de Christian. Si estás aquí, Chris, te mando un saludo. Tenemos aire, fuego, agua y tierra. ¿Sí? Entonces él nos comparte algunos hacks. Sí, el hack de ilumina tu mente, 10 minutos de reflexión. Nos invita mucho a hacer reflexión. Algo que sinceramente no hacemos, algo que yo nunca hacía, muy robot, como decía Javi en uno de sus comentarios, salir de esa máquina, ser más humanos. Hoy como que nos estamos deshumanizando mucho, ¿no? Entonces, invitar a ser más humanos, eso también es reflexionar. Tener esas conversaciones semanales con alguien que eleve nuestra perspectiva, rituales energizantes de 10 minutos. Y la energía está en la respiración. Aprendamos a respirar 10 minutos. Y aquí les doy un hábito más específico. Si ese es el primer elemento, porque la respiración está dada en varios ritmos dependiendo del objetivo que tú quieres dar. Pero uno que les voy a invitar que lo practiquen, y sobre todo cuando estén alterados o cuando quieran un momento de serenidad. Respiren en 4 tiempos o aspiren en 4 tiempos y exhalen en 8 durante 10 minutos. Y van a tener mayor claridad en su mente, mayor claridad en la creatividad que ustedes desean generar. Y también rediseñar un espacio clave para tu creatividad. Tengan un espacio, sobre todo los que somos amantes de la creatividad, del brainstorming, de pensar de manera disruptiva, alocada. Tengan ese espacio. Claro, ahora hay el Stormboard, el mural, el etcétera, etcétera, pero es totalmente diferente tener ese espacio físico. Créanme que nos ayuda muchísimo a tener ese espacio físico. Ya estoy concluyendo. Quiero hacer doble clic en algo que yo no creía, igual por mi falta de humildad. Miren, estoy siendo muy sincero con una de mis debilidades, ¿no? Falta de humildad. Yo no era humilde, la vida me enseñó a ser humilde. Y yo creía que era una persona autosuficiente, que bastaba con mis estudios y mi disciplina para alcanzar mis metas. Pero me di cuenta que no, que algo me faltaba. Y era ser humilde para aceptar que hay personas que llegaron lejos y que necesitaba de su consejería. Y de la mano que yo iba reflexionando, seguí un programa en el Incae Business School. Ese programa se llama Leading People and Change Management. Y en los inicios de ese programa lo que te dicen es que para que tú generes un change management, primero debe ser el change management interno. Y para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos mentores. Mentores que nos ayuden a cumplir nuestras metas, nos ayuden a cumplir nuestros objetivos desde sus habilidades, desde sus conocimientos y sobre todo desde la experiencia que los mentores ya tienen de muchos, muchísimos años. Sí, entonces el tener un mentor es súper interesante. Sí, el mentor nos ayuda a cambiar la dirección que tenemos en nuestras vidas. Sí, por eso los hogares personales no deben, estimados amigos, vivirse en soledad, ¿sí? Deben vivirse en equipo. Y recordemos, esa es la gran diferencia entre la alegría y la felicidad. La alegría está dada por momentos pequeños, sí, está dada por la dopamina, pero la felicidad está dada por esos momentos grandes en los cuales compartimos con las demás personas. Cuando tú compartes, se generan otros neurotransmisores que te ayudan a generar la felicidad sincera. Entonces, la felicidad está dada cuando compartes con otra persona. ¿Sí? Y qué mejor con un mentor que ya ha cumplido las metas que tú quieres cumplir. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Los mentores nos ayudan a subir nuestros estándares, ¿sí? Nos elevan, nos exigen más. El tener un mentor bueno te exige. Ojo, es gratuito. Tener un mentor es gratis. Es una de las formas más interesantes de crecer y de manera gratuita tener un mentor. Nos ayudan a comprimir la curva de aprendizaje. Aprendemos más rápido porque ellos ya se equivocaron. Reflexionamos, corregimos de manera más oportuna gracias a esos consejos que nos dan. Reducimos fricciones. Nos ayudan a generar estas personas un marco más claro que evita hacer desgastes necesarios porque ellos ya lo vivieron, ya lo hicieron. Nos ayudan a multiplicar la claridad.
nos ayudan a entender lo que realmente importa dentro de nuestras diferentes carreras que tenemos en la vida. Y estas personas muchas veces se convierten en un K-Resolve viviente. Eh, bueno, ahora vamos a hacer nada más, no sé si un mini ejercicio o realmente una mini reflexión, porque eh, lo que hizo Sonia estuvo súper poderoso. Entonces, yo más bien aquí, llámenlo un mini ejercicio reflexión. Sí, yo al principio les había dicho si es que algún hábito había cambiado eh, radicalmente su vida o les había ayudado a conseguir alguna meta, algún objetivo. Y el ejercicio hoy sería ver qué hábitos lo han hecho, ¿sí? ¿Qué hábitos lo han hecho? Y, y si ya tienen objetivos, yo les diría acoplar lo que hizo Sonia, que estuvo buenísimo, muy buen ejercicio. Ustedes ya tienen su objetivo. Ahora, quizás el consejo es integren estos hábitos, traten de integrar hábitos saludables, ¿sí? Y vean qué hábitos pueden cambiar su vida. Y quizás este consejo que les voy a dar es desde mi sesgo, desde lo que me ha pasado a mí, ¿sí? Y es, empecemos siempre por cuidar el cerebro. Era algo que yo no lo estaba haciendo. Que yo pensaba todo lo contrario. Estaba cometiendo hábitos que yo pensaba que le hacían más fuerte a mi cerebro cuando era todo lo contrario. Entonces, para este 2026, mi consejo con mi posible sesgo sería, cuiden, entiendan y protejan su cerebro. Que de esa manera vamos a poder lograr los resultados claves que nos van a indicar que hemos logrado ese gran objetivo que compartió con nosotros Sonia. Muchas gracias, Ismael. Tienes mucha razón de cuidar nuestro cerebro porque yo crecí con una frase que de mi papá que es, el cuerpo es miserable, hay que hacerlo sufrir, pero a veces me pongo a pensar, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué hacerlo sufrir? Si lo que más importante es nuestro cuerpo y nuestro cerebro, que es la base para poder seguir haciendo nuestras cosas, ¿no? Entonces, es un cheat que yo tenía en mi cabeza a veces de trabajar a veces cuando estás mal y seguir trabajando hasta que tu cuerpo como que diga ya, basta. Pero es verdad que hay que cuidar nuestro cerebro y nuestro cuerpo porque si no, no podemos rendir, ¿no? Rendir como que quisiéramos rendir en el trabajo o estar pendientes de las cosas. Entonces, sí, es mucha verdad lo que dices. Y muchas gracias, creo que todos salimos con mucha reflexión en esta sala, en esta ponencia, y muchas gracias. Me gustó mucho eh, esta ponencia, Ismael. Igualmente de Sonia. Y bueno, damos pase a Javier, que es el último ponente. Ok, Javier. gracias Yomi, gracias Sonia, gracias Ismael. Me toca ir rapidito para que la gente pueda irse a descansar. Y bueno, no, para contarte ahí, Ismael, que acabo de borrar Facebook. Mira, yo había hecho mucho de eso a inicio de año y lo volví a instalar, creo que por algún tema de que a veces te piden verificación y nunca lo borré. Pero ahorita ya me inspiró tu charla y acabo de borrar y voy a hacer una revisión de las apps que tengo para ver qué más borro. Porque lo que dice Ismael es súper importante. O sea, el tema de cuidar nuestro cerebro, de entender cómo funcionan nuestros neurotransmisores, es algo que no nos han educado. O sea, hay temas en los que no nos han educado como el tema, de repente, el propósito, como lo que dice Sonia, que es súper importante, la educación financiera, pero hay algo que ahorita es súper importante entender y es cómo funcionan nuestros neurotransmisores. De hecho, el año pasado yo también me estuve educando sobre eso, leí varias cosas y un poco para poder como, o sea, yo soy ingeniero y todo me gusta convertirlo en sistemas, me gusta darle estructura, sistemas que me ayuden a mí a mejorar y que le ayuden a la gente a trabajar. Entonces, ya que estamos compartiendo, Ismael ha compartido, de hecho, muchas cosas personales, este de acá, por ejemplo, es mi sistema, es el sistema, digamos, que yo utilizo para manejar mi vida, que está en Notion. Antes lo utilizaba en papel, luego lo pasé a un Trello y luego ya lo fui mejorando en un Notion. De hecho, hay plantillas que tienen que aprender Notion
donde justamente esta charla me ha ido recordando un poco todo eso que fui planteando y cómo yo utilizo mi sistema personal y obviamente todo empieza por el propósito, ¿no? Y es importante para poder tener claridad. Si habláramos de una empresa, pues una empresa también tiene su propósito, ¿no? También tiene su visión. Entonces, esto de acá es súper importante, al igual que los valores. En mi caso, yo he creado ya con el tiempo declaraciones de poder, o sea, es importante para mí como cuidar el cerebro y el corazón, y esto tiene que ver con definir tus frases de poder, que son las que a veces leo cuando me pierdo, porque nos perdemos. O sea, como bien decía Sonia, ¿no? A veces los equipos, las personas son máquinas y empiezan a hacer nada más, en vez de ser. Entonces, estas frases me regresan al ser. Les recomiendo que ustedes también... Yo tengo frases pegadas y las tengo acá también, ¿no? Y también tengo un área de inspiración, porque como bien decía por ahí, alguien dijo entendamos qué es lo que nos hace felices, ¿no? Entonces yo acá voy poniendo cuáles son los momentos de felicidad del año. Entonces al final del año lo que hago es un balance de, ok, Javier, ¿qué es lo que realmente te movió el corazón y te hizo feliz este año, ¿no? Y a veces no son cosas que tienen que ver con dinero o con trabajo. A veces sí, pero la verdad es que yo me doy cuenta que son muy pocas. Pueden ser cosas más simples como haber ido, este año, por ejemplo, fui a pintar toritos de púcara con mi sobrina, ¿no? Le hice la fiesta sorpresa a mi mamá. Fui a ver marchar a mi papá con sus amigos viejitos de 80 años, ¿no? Entonces, esas cosas al final se vuelven las más importantes y es importante tenerlas claras porque al final, si tú quieres o sea, ser feliz en tu vida, tienes que entender qué es lo que te hace feliz. Entonces, el hacer este espacio ayuda también a tener claridad de qué es lo que quiero y qué metas me voy a poner. Porque, por ejemplo, el estar con mi sobrina, el estar con mi papá, o sea, ya lo tengo como un OKR. O sea, se ha vuelto un OKR. No es solo lo profesional, no es solo incluso lo físico, sino hay cosas chiquitas que también te hacen feliz y valen la pena, ¿no? Obviamente vienen la parte de abajo de, y esta es la parte un poco que quería mostrarles que tiene que ver con el neuroquímico, ¿no? O sea, entender que nosotros también somos químicos, o sea, tenemos que entender en qué momento funcionan estos químicos que nos hacen ver el celular de manera automática, que generan las apps, por qué nos deprimimos, entender todo o sea, a veces pensamos que, no sé, pues estamos molestos o estamos tristes porque sí. Pero no, es por algo químico a veces. Y si nosotros entendemos cómo funcionan nuestros químicos, de manera pasiva, también podemos hacer que funcionen de manera activa. O sea, ahí Ismael lo decía, ¿no? Ok, me hago ejercicios para poder levantar este químico, ¿no? O me pongo a meditar y siento que estoy contento para poder crear un químico de felicidad. Entonces, por ejemplo, algo que nosotros hacemos en OKR University, en todas las empresas que tengo y incluso en el club de lectura que tenemos, es agradecer en la mañana, ¿no? O sea, tú agradeces en la mañana y eso te sube un montón los químicos y te lleva a un estado mucho mejor para poder iniciar el día. Entonces, es entender, y yo les diría que hagan un cuaderno de sus químicos para que se empiecen a conocer, lean también investiguen. La dopamina barata es lo peor que puede existir. La dopamina barata está en el celular. Usen dopamina alta justamente poniéndose objetivos. Los objetivos, cuando hacen ya lo cumplí este objetivo, eso de ahí genera una buena dopamina. Entonces usen mejor los objetivos, perdón, la dopamina buena, la cara, que es la de generación de objetivos. Y obviamente luego esto todo termina en, como bien decían, las áreas. Por ahí Cristian, de hecho, él tiene su modelo. Lo conversado bastante y me encanta cómo él lo ha diagramado. Yo lo utilizo como áreas de la vida y acá también le meto OKR, ¿no? Para poder crecer. Y algo que entendí justamente, Ismael me hizo acordar, ¿no? Cuando yo defino o cuando busco inspiración, yo ya he entendido, por ejemplo, cómo funciona cómo funciono yo, porque cada uno funciona distinto. A inicio de año lo que tengo que hacer es voy y es como que me hago un retiro como de donde estoy solo, donde hay mucho silencio, donde no llega internet, porque eso es lo que me va a dar claridad para todo el año. Es como tengo que estar alejado de todos, o sea, no quiero influencia de nadie. De verdad me alejo totalmente y me voy a un lugar donde no hay ruido y donde me conecto con la naturaleza yo solo. Y eso es lo que me ayuda a mí para luego generar toda esta fuente de ideas. Es algo que yo he entendido pero con el tiempo de
hacer esto porque esto ya lo llevo haciendo bastante tiempo y obviamente, seguramente para el siguiente año haré algo que también descubra. Pero por eso estos momentos son importantes. Estos momentos donde ustedes hacen ese stop y empiezan a verse, a conocerse, a entenderse, a escuchar las experiencias de otras personas para poder replantear estas nuevas metas de la nueva versión que quieren ser. ¿Ok? Porque ya los OKRs ustedes ya lo saben, ya los conocemos. De hecho, nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos OKRs y un poco lo que le traemos es esto, cómo lo conectamos con el tema personal y esto es un poco como yo lo uso. Perfecto, ahora sí, bueno, quería hacerles un poco mostrarles esto de cómo lo manejamos, cómo lo manejo yo personalmente, antes de ir a la parte de IA, para ya darle cierre a este espacio. ¿Por qué quiero hablar de IA? Bueno, obviamente porque todo el mundo está hablando de IA. Pero no quiero irme a mostrarles una herramienta que ustedes pueden de repente encontrar en YouTube, sino que quiero darles algunos datos que pueden ser interesantes, pero sobre todo algo que a mí me parece importante es el mindset. Entonces vamos a hablar un poco de cómo instalarnos el Google Mindset, ¿no? ¿Y por qué Google? Porque, bueno, para mí Google es importante dentro de ese contexto de OKR porque son los que han ido creciendo con este modelo, pero además yo creo que más que un modelo ellos han desarrollado ya una mentalidad. Dentro de su cultura existe esta mentalidad. Y un poco a lo que yo les invito es a instalarse este Google Mindset que está sobre una base de growth mindset, de mentalidad de crecimiento. Y es la que yo siento, la que yo recomiendo que desarrollen en esta era de la IA. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver algunos datos. Bueno, ya han escuchado seguramente que el 39% de las habilidades actuales van a ser obsoletas en el 2030. Dos de cada tres profesionales seguramente van a reinventarse. O sea, hay dato uno. O sea, vamos a tener que reinventarnos. Vamos a tener que ser adaptables. Dato dos. El 71% de los CEOs priorizan la IA como inversión. Estuve hace 2 semanas en una charla de Deloitte y empezó a hablar de cómo se veía, digamos, la IA a futuro. Y muchas de las empresas grandes están poniendo dentro de sus objetivos estratégicos a la IA, ¿no? O sea, al IA como el gen IA, digamos, ¿no? Para que adopten el mindset. Y probablemente va a ser la primera capa, ¿no? O sea, la primera capa me refiero a los líderes. Entonces se va a asignar un presupuesto entre 10 y 20% del presupuesto anual para proyectos de IA. Y eso de ahí ya está tomado a nivel corporativo. ¿Por qué? Porque es una carrera y todas las empresas van a apostar por esa carrera. Dato número 3. China hizo obligatoria la IA en todas las escuelas a partir de septiembre del 2025. O sea, en el colegio ya es obligatorio aprender IA en el colegio y en China. De repente esos países no sé, en Latinoamérica yo creo que todavía nos falta, pero ellos ya lanzaron esto. Además lanzaron que su plan quinquenal de 2026 a 2030 va a hacer que se generen los nuevos profesionales de IA, profesiones que no existen. No sabemos, o sea, no sé cuáles van a ser esas profesiones, pero ellos han dicho que ellos van a crear estas nuevas profesiones. O sea, se van a adelantar a nivel profesional. Y yo creo que ahí, si bien Estados Unidos apuesta por el hardware y el software, y toda esta inversión que se está haciendo, algunos dicen, hablando de esta burbuja de OpenAI, yo creo que China está apostando más por la parte profesional y eso justamente lo vamos a ver un poco más adelante porque esa parte a mí me parece súper interesante, ¿no? Entonces ya millones de profesionales chinos están siendo preparados activamente. Ahora, ¿qué pasa en Latam? En Latam, bueno, hay una estadística acá que vimos que el 77% de los líderes cree que la IA va a ser crítica, obviamente, pero solo el 39% de los profesionales tienen una formación formal, digamos, en IA. Entonces, hay que aprovechar esto, porque esto es como una tendencia y está faltando profesionales para poder lograr esto, ¿no? Y bueno, y quizá ustedes me podrán decir, Javier, pero la IA de Google no es tan buena. Yo utilizo de repente Perplexity, o utilizo ChatGPT, o utilizo la de Anthropic, ¿no? O utilizo cualquier otra IA, ¿no? La de Elon Musk. Pero vamos a ver un poquito qué es lo que pasa con Google. Google, creo que hasta hace 2 años, ni siquiera estaba en la carrera de la IA, ¿no? Estaba ChatGPT, estaba por ahí la de Anthropic, ¿no? Hasta Grok. Pero Google, digamos, se ha ido preparando para esto. No lo ha lanzado hasta
hace un mes creo, la última versión que es la Gemini 3.0. Y si vemos la historia de Google, o sea, en realidad Google tiene todo para poder ganar esta carrera. Tiene modelos súper desarrollados que ya ahorita le han ganado a todas las demás, a OpenAI y a Anthropic. Son buenos, pero ya le ganaron. O sea, vean los cuadros estadísticos, pero ya le ganaron. De hecho, tiene también aplicaciones donde puede llevar su IA, y ahora ustedes de repente están viendo que la IA, el Gemini, está dentro de las aplicaciones de Google. Entonces ya pueden usarlas desde ahí. Pregúntale a ChatGPT si puede hacer eso. No tiene aplicaciones, ¿no? Por ahí Perplexity está lanzando su navegador. OpenAI también trató de lanzar su navegador, pero ellos ya tienen un navegador. Otro dato interesante. Todas las empresas, o sea, a ver, Nvidia se ha vuelto millonario. Nvidia son las tarjetas que se utilizan para poder mover, digamos, el tema de la IA. No es la empresa que fabrica las tarjetas. Se han acabado las tarjetas. ¿Por qué? Porque todas las empresas están comprando cantidad de tarjetas. Google estaba comprando tarjetas hace tiempo, ya no compra tarjetas. Ellos están creando sus propias tarjetas. O sea, tarjetas para ellos, para su propia tecnología, que se llaman, estas que son TPUs. Entonces, ya no necesitan de Nvidia. Todo el mundo necesita de Nvidia, excepto Google, ya porque ya están creando su propia tecnología. Incluso, desde el siguiente año van a empezar a venderla a los demás. Nube, tienen cloud, o sea, ChatGPT. ChatGPT tiene que alquilar a Microsoft, tiene que alquilar a Oracle para poder tener funcionando sus aplicaciones en todo el mundo. Google tiene su propia nube de aplicación donde puede subir todas sus aplicaciones y toda su inteligencia artificial. Bueno, vimos lo de las aplicaciones, entonces, pero acá hay un dato más que no está acá. Y ahí sí les voy a preguntar por el chat, ¿qué creen que Google tiene que las demás IAs no tienen? Ya vimos que tienen casi todo, pero ¿qué es para mí lo más importante que no he puesto en esta tabla? ¿Qué creen que sea? ¿Qué falta acá? ¿Qué es lo más importante, señores? Ok, ¿dónde IA aprenda? Dice Roberto. A ver, las personas, señores. Las personas. Las personas de Google, lo que China está tratando de hacer es crear los nuevos profesionales con la nueva mentalidad, que van a crear las nuevas carreras, pero Google ya los tiene formados, ya los tiene dentro de su cultura. Ok, no sabrán la tecnología. Exacto, ahí lo dijo Vale, ¿no? Mentalidad y cultura. Esta carrera no va a ser de tecnología, va a ser del que se adapte más rápido, el que tenga la mentalidad de crecimiento, el que tenga la capacidad de crear estas ideas nuevas. Justo escuchaba a un ponente el año pasado hablando de la IA, él decía, ya no, o sea, han escuchado de repente que ya no se van a necesitar programadores. ¿Por qué? Porque ya la IA programa sola. Entonces, no van a desaparecer los programadores, por si acaso, pero a lo que voy es que tú con la voz ya le puedes decir a la IA que genere un programa, así como si fueras Dios. O sea, tienes el poder de Dios para poder crear. Pero ¿qué es lo que va a faltar? Imaginación. O sea, básicamente el que imagine más va a poder crear más. Entonces ahora la IA ya se vuelve como la ejecutora, ¿no? Ya no es el nivel técnico el que necesitamos, sino el nivel imaginativo. Lo que dice Ismael es súper importante. Cuidemos el cerebro para poder imaginar mejor. No nos convirtamos en máquinas. Entonces, y eso es súper peligroso. La dopamina te vuelve una máquina, porque te vuelves adicto a eso. Incluso la propia IA. De hecho, hay un dato muy interesante, y seguramente ustedes lo han sentido, que es que ahora entregamos 48% más rápido. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes les piden, les mandan a hacer una tarea, de repente yo le digo a Yomi, ¿sabes qué? Ayúdame a hacer este copy, ¿no? Este copy para redes sociales. Ella agarra, lo mete a la IA y lo saca mucho más rápido que como lo hacía antes, ¿no? Entonces ustedes entregan más rápido, de repente para un informe, para lo que utilicen, para su trabajo diario. Somos 48% más rápidos. Pero eso tiene una trampa. Si se dan cuenta, nosotros nos estamos volviendo la caja negra. O sea, nos dicen una orden, nosotros la ejecutamos en la inteligencia artificial y está saliendo.
¿Qué somos? Entonces, ¿en qué nos estamos convirtiendo si nosotros no estamos copiloteando la IA, sino que nosotros estamos nada más haciendo la ejecución? Eso es peligroso y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Continuamos con Google. Entonces Google se ha ido preparando, pues no desde hace 3 años, sino que Google ya tenía proyectos relacionados con la IA desde el 2017. De hecho, han ido trabajando en su propia IA, algunas como siempre, como los proyectos de Google, no han funcionado y otros sí han funcionado. Al final, no sé si supieron esto, pero más o menos como en el 2022, OpenAI sorprende, o bueno, activa su código rojo. ¿Por qué activan su código rojo? Porque vieron que Google ya estaba mirando qué es lo que iba a hacer. Y en ese proceso, como este tema de la AI se volvió muy competitivo, Larry Page y Sergey Brin, que son los fundadores, se fueron a programar. O sea, ellos ya estaban de vacaciones, o sea, se habían jubilado en Google, no les interesaba nada, ya estaban en otro lado. Se regresaron a Google y empezaron a trabajar, a programar, a estar con los programadores para poder meterse a esta carrera de la IA. Y claro, o sea, ¿funcionó? Sí, sí funcionó, porque ahora tenemos a Gemini 3.0 como la mejor versión de la IA y también elimina la burocracia, porque habían distintas unidades, digamos, de negocio, que eran Google Brain y DeepMind, que las juntaron y las hicieron una sola estructura para que ellos, digamos, lanzaran las nuevas versiones de IA, ¿no? Y ya con Gemini 3.0, cuando la lanzaron y se vio que era la más inteligente de todas, entonces ahí subió bastante, digamos, la bolsa, digamos, de Google, ¿no? Entonces, y eso fue en una semana nada más. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque algo que quiero recalcar acá es que acá lo importante en esta carrera es este ADN de la innovación, este ADN de estar creciendo, de estar mejorando, de estar pensando, porque como dice acá, ¿no? El 80% de los objetivos en Google son muchos. La probabilidad de fracaso es 50%. Y Larry Page, de repente ustedes dirán, bueno, digamos, el dueño de Google, le preguntarán, ¿pero por qué, señor? ¿Por qué quiere que su equipo fracase 50%? No, no queremos eso. Lo que queremos es que el miedo a fallar desaparezca del ADN del colaborador. Entonces lo que quieren dejar es, o lo que quieren crear es un mindset. Entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo de repente de fallar nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que incorporar esta mentalidad de miedo al fallo, de miedo al feedback, los miedos, ¿no? Por ahí leí en uno de los comentarios, primero hay que abordar, antes que todo, hay que abordar nuestras creencias limitantes, ¿no? Si en este espacio de pase de 2025 a 2026 pueden darse ese espacio de ver cuáles son esas creencias limitantes que tienen, estaría bueno que las trabajen, ¿no? Que las trabajen, que las metan en un sistema. Bueno, me refiero a un plan para poder ejecutarlas. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Es fácil, pónganse metas grandes, metas que les den miedo. Yo siempre digo, al año colóquese 3 montañas grandes. 3 montañas grandes son metas que te den miedo. Y vas a ver que si las logras, vas a hacer otra versión tuya. Entonces, dentro de esos OKRs, coloquen 3 OKRs que sean los que les dé miedo y quizá fallen, pero no importa, es en quién se convierten en ese camino, ¿no? Como hemos dicho en toda esta charla. Así que vayan por eso. Y acá hay una trampa, acá hay algo peligroso, pero les voy a explicar primero esto. Esto de acá es la pirámide de Bloom, creo que es Benjamin Bloom. Benjamin Bloom es una persona que tiene este marco de aprendizaje y lo utilizan las universidades más grandes de todo el mundo. Esto lo que dice es que para que una persona realmente aprenda, tiene que pasar por estos estadios, ¿no? Primero tiene que recordar, ¿no? O sea, memorizar los datos espero que de este espacio se acuerden de algunas cosas para mañana. Luego entender, ¿no? Si tuviéramos que poner un ejemplo, entiendo ya por qué OKR ayuda, digamos, a poder lograr esto, ¿no? Aplicar, ¿no? O sea, si ustedes aplican y diseñan sus OKRs, así como Sonia nos enseñó, así como Ismael nos mostró, están aplicando, ya están un poquito más arriba de la pirámide. Ahora, si ustedes hacen sus OKRs y analizan, esto de acá no lo he hecho tan bien, podría mejorarlo, ¿no? Podría ajustarlo. Entonces ya los probé y no me están funcionando, entonces lo mejoro, lo analizo, ¿no? Eh, Evaluar, voy subiendo un poquito más.
ahí, yo, por ejemplo, como les mostré mi sistema, ¿no? O sea, ese sistema me ha tomado tiempo, no ha sido de la noche a la mañana, he tenido como 5 iteraciones, ¿no? Para poder saber. Entonces, evalúo que realmente funciona, ¿no? Antes tenía otro Acápite que ya no me funciona, ponía otros OKRs que ya no me funcionan, entonces evalúo. Y el nivel, digamos, más alto es crear. Y esto es lo que se está perdiendo. Como todo lo está haciendo la IA, señores, si nosotros volteamos esta pirámide, la IA nos está haciendo crear menos, porque todo lo está creando la IA. Y ahí es donde el ser humano se está volviendo un robot, un autómata. Por eso tenemos que tener cuidado de cómo usamos la IA, ¿no? O sea, nosotros tenemos que copilotear, chequear, pero sobre todo nosotros tenemos que ser los dueños de la creación y tenemos que aplicar y tenemos que mejorar lo que estemos aplicando. Fíjense ustedes, o sea, si pudiera yo poner un ejemplo de cómo logramos llegar a este nivel de creación con lo que hemos visto hoy nada más o con lo que se hace en OKR University, muchos de nuestros alumnos y los dos expositores que ustedes han visto han creado a partir de OKR su propio marco, su modelo para hablar de propósito, para hablar de hábitos, ¿no? Para hablar ahorita vamos a ver un ejemplo con inteligencia artificial. Christian ha creado su propio modelo holístico aplicado sobre la base de OKRs. Entonces ahí están creando. Entonces pregúntense ustedes, ¿qué es lo último que hemos creado, ¿no? O sea, ¿qué modelo hemos creado para poder trabajar para nosotros mismos? ¿O estamos nada más utilizando otros modelos o nada más le estamos preguntando a la IA? Porque en algún momento la IA nos va a decir qué hacer y eso es peligroso. Entonces, los dejo con esa reflexión. Ya para ir cerrando. Entonces, ¿cómo crecen las personas extraordinarias desde mi punto de vista y que yo les recomiendo para este 2026 trabajar es a través de una mentalidad de crecimiento? Si no saben programar, entonces saquen su mentalidad de crecimiento, aunque no sé programar, puedo aprenderlo, ¿no? Metan su curso de programación, hay varios cursos gratuitos, lo básico para entender los conceptos. Si fracasaron de repente en un proyecto de IA, ok, esta estrategia no funcionó, pero ¿qué aprendí, no? Eh, Esto está muy difícil. Bueno, es difícil ahora, pero necesito tiempo para poder dominarlo. Seamos como, o sea, sigamos con esto para poder seguir aprendiendo, ¿no? Esto, por ejemplo, es muy, muy clásico que a veces pensamos que la gente inteligente nace, ya nació así, ¿no? Pero el talento se cultiva con esfuerzo. Ismael hablaba de la creatividad. La creatividad también es una técnica. Todos son técnicas, todos son sistemas. De hecho, yo antes era, o sea, siempre hemos sido una persona creativa, pero muy desordenada, hasta que entendí esto de los OKR y me ayudó a sistematizar y a lograr metas más rápido. Me falta un sistema. Todo lo pueden lograr ustedes con sistemas. Entonces, ¿qué dice la mentalidad fija? El esfuerzo es para los débiles, ¿no? Mientras que la mentalidad de crecimiento el esfuerzo es la ruta hacia la maestría. Entonces, el esfuerzo sigue siendo importante. Está bonito pedirle al universo, pero el universo te va a dar también si generas movimiento, ¿no? Así que esto de acá es lo que yo les recomiendo. Y si tuvieran que ponerse un objetivo para convertirse en un líder que empodera equipos para que dominen la inteligencia artificial y tomen decisiones, porque esto no es solo para ustedes. Primero, como dice Ismael, primero nosotros, ¿no? Primero nosotros y luego los demás van a venir. Entonces, aprendan ustedes y luego se lo pueden llevar a sus equipos para que se conviertan en ese líder que empodera equipos para que usen la IA, ¿no? Un key result podría ser capacitar al 100% de su equipo en fundamentos de IA, cómo es, bueno, qué es, cómo funciona, dónde fallan. El segundo indicador podría ser el 70% de las decisiones operativas del equipo se toman basadas en análisis de datos con herramientas de IA. Ahí podrían trabajar algo. Y el tercero podría ser mi equipo ejecuta hasta 4 experimentos de IA en acción sin preaprobación, pero con un framework de seguridad para poder trabajar este framework de seguridad psicológica. Entonces, ahí podríamos ir practicando cómo aplicar IA dentro de nuestros equipos, dentro de nuestras organizaciones, y siguiendo este ciclo de aprendizaje, ¿no? Aprendo los fundamentos, integro 3 herramientas, algo que yo hago, por ejemplo, que ya lo convertí como parte de un hábito, es que sigo a 2 o 3 personas que todas las semanas sacan una IA nueva, o sea, lo hago por YouTube, ¿no? Y veo la IA y la uso, ¿no? Y la aplico rápidamente. Entonces ahí aprendo y luego voy aplicando, ¿no? Ya no lo hago en el mes 2, lo hago en realidad a la semana siguiente, pero puede ser que el mes 1 aprendo, el mes 2 aplico y esta parte es importante, el mes 3 enseño, porque ustedes no enseñan, no sé si han escuchado este término, pero hay mucho sabio de TikTok, ¿no? Es como que seguramente ustedes andan viendo TikToks o alguno de ustedes de repente, no sé.
y le cuentan de día al siguiente. Yo también lo hago, lo digo porque yo también lo hago. Entonces le cuento a la gente, oye, mira, ha pasado esto, y hablan como expertos, pero esos son los sabios de TikTok que, bueno, que de ahí a veces nos olvidamos, ¿no? Lo importante es aprender, aplicar, y yo creo que enseñar también ayuda a poder compartir esta experiencia y a que todo, sobre todo, se queda grabado en tu mindset y ya se vuelva parte de tus programas, ¿no? De los programas que vas a instalar. Entonces, esto es un poco mi recomendación. Cuando comparto, aprendo totalmente. O sea, algo que yo siempre hago es hacer lo mismo, o sea, que estoy haciendo ahora, ¿no? Siempre que aprendo algo, trato de compartirlo porque es la mejor manera de... Yo mismo en el momento que estoy hablando me hago mi propia reflexión y me doy cuenta a veces que tiene sentido. Cuando ustedes me hacen alguna observación, también vuelvo a conectar. Creo que es uno de los mejores momentos para conectar puntos, ¿no? Y a veces termino haciendo varias exposiciones y ahí voy conectándolas, ¿no? O hablo con alguien más, entonces creo que es una buena manera de conectar puntos. Entonces recuerden que las máquinas automatizan tareas, pero esta mentalidad de crecimiento automatiza su transformación, la transformación de ustedes. Si ustedes quieren tener un programa instalado, digamos, en su mindset que los ayude a instalar programas más rápido, trabajen en la mentalidad de crecimiento. ¿Quieren saber más de mentalidad de crecimiento? Vayan a buscar a Carol Dweck, que es, digamos, la que acuñó el término. Hay un TED por ahí donde lo explica. Ahí lo pueden escuchar en YouTube. Yo también tengo por ahí un material que voy a decirle al equipo que lo comparta. Así que trabajen en eso. Yo creo que es lo mejor que pueden hacer para esta era de la IA. Y eso es todo de mi lado, Johnny. Muchas gracias, Javier. Bueno, es momento ya de culminar con esta ponencia. No sé si puedes compartir el QR, por favor. Sí, claro. Muchas gracias. Pueden escanear este QR para que puedan rellenar un formulario y el cual le va a llegar un certificado. Igualmente, le envío el link del formulario y bueno, eso sería todo. Muchas gracias a Sonia, a Ismael, a Javier por su ponencia, por la enseñanza que nos han dado en este webinar. Y creo que cada uno de nosotros, de que están presentes aquí, nos llevamos con mucha información y con palabras sabias de personas que tienen mucho conocimiento en el área. Bueno, muchas gracias y no sé si alguien quiere dar sus últimas palabras para cerrar. Bueno, de mi lado hay una frase que siempre digo para cerrar, que es que ustedes son su objetivo más grande, ¿no? No es así de simple. Así que pónganse buenos objetivos para que ustedes crezcan, ¿no? Por ahí Ismael, Sonia, de repente quieren dejar un último mensaje. Nos ponemos el cartelito, como dice Ismael, el post-it, yo soy mi objetivo más grande, para tenerlo siempre presente. Voy a pegar acá. No, simplemente darle las gracias a todos por estar hasta esta hora. Este, y bueno, personalmente espero que les haya resultado útil y vamos todos por un 2026 espectacular. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nada más yo invitarles a siempre mantener una continua experimentación. No todos los hábitos son para todas las personas, pero si todos somos lo suficientemente capaces de experimentar y saber si esos hábitos realmente mueven nuestra aguja. Así que les invito a que este sea un 2026 lleno de experimentación y de mucho aprendizaje. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias a todos y bueno, que sí, que tengan un bonito 2026 y con todo cerrar este año. Muchas gracias por estar acá presentes a todos, que tengan una bonita noche. Gracias, Javi, Chao. Sonia, Gracias. Yomi. Buenas Gracias. noches a todos. Muchas Gracias, buenas gracias. Chao, noches. gracias Sonia, Gracias. gracias Gracias, Ismael, buenas gracias noches. Juan, gracias Yomar.